tal amigos del Camino Ancestral? En esta ocasión estamos recorriendo las calles de Bucarest, Rumanía, la capital. Y aquí enfrente de nosotros tenemos el Palacio de Ceausescu. En esta ocasión vamos rumbo al Museo de Historia Nacional de Rumanía. Acompáñame en esta aventura. ¡Vámonos! Rumania, localizada en el corazón de Europa del Este, tiene en Bucarest a su capital, una ciudad marcada por una impresionante arquitectura que refleja diferentes etapas de su historia. Pero entre sus monumentos destaca uno por encima de todos, el Palacio del Parlamento, construido durante el régimen comunista de Nicolae Ceausescu. Conocido originalmente como la Casa del Pueblo, su construcción comenzó en 1984 y se prolongó hasta 1997, con 84 metros de altura y una superficie de aproximadamente 365.000 metros cuadrados. Es el edificio administrativo más grande del mundo y también el más pesado, con un peso estimado de más de 4 millones de toneladas. Para levantarlo se utilizaron enormes cantidades de mármol, acero, cemento, madera y cristal, principalmente de origen rumano. Su monumentalidad arquitectónica incorpora una fuerte inspiración clásica con formas y elementos que evocan la tradición grecorromana. Pero nuestro objetivo va mucho más allá de la historia contemporánea. Hoy nos adentraremos en el pasado ancestral de Rumania para descubrir de dónde proviene su nombre, cuáles son sus orígenes y qué culturas habitaron estas tierras. Para comenzar este viaje nos dirigiremos al Museo Nacional de Historia de Rumanía en el corazón de Bucarest. Pues ya llegamos a la calle que nos lleva al museo y aquí lo tenemos enfrente. Abren a las 9 de la mañana, pero primero vamos a buscar antes algo que desayunar por aquí en el centro histórico. Estamos en el centro histórico, en Calle Victorie. Son unos callejones donde se encuentran los restaurantes, negocios, bares, aquí en la ciudad, en el centro. Ya en el interior del museo, una de las salas que más llamó mi atención reúne una destacada colección de esculturas procedentes de distintas épocas y sitios arqueológicos de Rumanía, especialmente de las zonas cercanas al Mar Negro. En estas regiones, la cultura griega y romana establecieron varias colonias y asentamientos en lo que hoy es Rumania. Actualmente, estas esculturas nos permiten adentrarnos en ese pasado ancestral y conocer mejor sus costumbres funerarias, sus creencias, deidades y otros aspectos de su cosmovisión y estilo de vida. También podemos apreciar la gran destreza que alcanzaron estos antiguos escultores, así como algunos elementos arquitectónicos que alguna vez formaron parte de templos, edificios y otros espacios de estas antiguas ciudades. Incluso podemos encontrar ejemplos de su sistema de escritura, que nos permite acercarnos un poco más a la vida de quienes habitaron estas tierras hace siglos. Pero observar estas esculturas no solo nos transporta al pasado, también despierta una pregunta: ¿cuáles fueron los principales sitios arqueológicos que dejaron estas culturas? ¿Dónde se encuentran exactamente? ¿Y cuál es la historia detrás de ellos? Y sobre todo, ¿es posible visitarlos y conocer hoy los vestigios de aquellas antiguas ciudades? Para responder a estas preguntas tendremos que salir del museo y recorrer el territorio rumano en búsqueda de las huellas que griegos y romanos dejaron a su paso. ¡Vamos para allá! Pieza número 46, sarcófago funerario. Para comenzar este recorrido debemos viajar hacia la costa occidental del Mar Negro en la región de Dobroja, a unos 260 kilómetros al este de Bucarest, donde se encuentra Istria. Nuestro camino comienza en la estación de trenes de Bucarest, Gara de Nord, donde tomamos el tren hacia Constanța, en un viaje de poco más de 2 horas, atravesando la campiña con sus campos de trigo, prados y pequeñas localidades. Además observamos importantes obras como el puente sobre el Danubio en Cernavoda y su central nuclear. Desde Constanța el viaje continúa a unos 55 kilómetros hacia el norte hasta las ruinas de la antigua ciudad griega de Istria, a la que solo se puede acceder por carretera.
por lo que es necesario alquilar un automóvil o contratar un taxi para llegar al sitio arqueológico. Istria, también conocida como Istros, fundada por colonos griegos procedentes de Mileto hacia el 657 a.C., es considerada la colonia griega más antigua conocida de la actual Rumania. Su ubicación fue estratégica, estaba junto al Mar Negro y próxima a las rutas del Danubio, convirtiéndose en un importante centro comercial entre el mundo griego y las poblaciones tracias y guetas del interior. Con el paso de los siglos el paisaje ha cambiado. La acumulación de sedimento y la formación de barreras costeras transformaron la antigua bahía en el actual sistema lagunar Ras el Msinoe, dejando hoy las ruinas alejadas de la costa abierta. Istria también fue una ciudad fortificada. Sus murallas reforzadas con torres defensivas protegieron el asentamiento durante diferentes periodos de conflicto. Al recorrer sus ruinas todavía podemos encontrar columnas, fragmentos de frisos, restos de templos y edificios. Además de numerosas ánforas y cerámicas, vestigios de una ciudad que durante siglos estuvo llena de actividad. Durante el periodo helenístico sufrió ataques y destrucciones, entre ellos el asedio del gobernante Geta Soltes hacia el 200 a.C. Posteriormente quedó bajo el dominio romano y continuó habitada durante varios siglos hasta que las transformaciones políticas y las incursiones del siglo VII después de Cristo llevaron a su abandono. Hoy sus murallas, restos de torres y edificios nos permiten imaginar aquella antigua ciudad portuaria que alguna vez dominó este paisaje. Pero Istria no fue la única colonia griega de estas costas. Más al sur se encontraba Tomis, la actual Constanza, nuestro siguiente destino. Recorriendo el litoral regresamos a Constanza, una de las principales ciudades de la costa rumana del Mar Negro. Bajo la moderna ciudad todavía permanecen numerosos vestigios de Tomis, una antigua fortaleza griega fundada por colonos procedentes de Mileto entre los siglos 6 y 5 a.C. Ahora recorreremos la ciudad en búsqueda de los vestigios de aquella antigua Tomis y visitaremos el Museo Nacional de Arqueología de Constanza, donde podremos contemplar algunas de las piezas más importantes que han permitido reconstruir la historia griega y romana de esta antigua ciudad. Nos encontramos en el Parque Arqueológico Tomis, en la ciudad de Constanza, en el Mar Negro, y vamos a documentar los diferentes vestigios arqueológicos que se exhiben en este lugar. La ciudad alcanzó su máximo desarrollo durante la Antigüedad tardía, especialmente a comienzos del siglo IV después de Cristo, cuando el emperador Diocleciano reorganizó la provincia y Tomis se convirtió en sede del gobernador de Sitia Menor. Vestigios de lo que fue la compuerta norte de la fortaleza o ciudadela. Su larga ocupación dejó una importante huella arqueológica. Todavía se conservan sectores de sus murallas y torres defensivas. Y aquí vemos parte de lo que fue los muros que delimitaban y protegían a la ciudadela del exterior. Aunque la ciudad perdió su importancia progresivamente entre los siglos 6 y 7 después de Cristo y su estructura urbana se transformó con el paso del tiempo, el asentamiento no desapareció completamente. Sobre sus antiguas ruinas surgieron nuevas etapas de ocupación hasta convertirse en la Constanza actual. Y está muy bonito este parque, ya que las piezas que se exhiben tienen su letrero informativo, todo está muy limpio, ordenado. Es como un museo al aire libre realmente. Y este parque está localizado donde fue la entrada a la fortaleza de Tomis, ya que pudimos ver los muros de la entrada al ingresar al parque. Este parque conserva una interesante colección de piezas arqueológicas procedentes de la antigua Tomis. Entre ellas encontramos estelas funerarias, fragmentos arquitectónicos y elementos decorativos, además de grandes columnas y bases que alguna vez formaron parte de edificios de la ciudad.
También podemos observar lápidas, tapas de sarcófagos y sarcófagos monolíticos cuidadosamente labrados, relacionados con la necrópolis de la ciudad y con las prácticas funerarias de sus habitantes. Pero igualmente llamativas son las enormes ánforas que encontramos junto al andador. Estos recipientes de cerámica se utilizaban principalmente para transportar y almacenar productos como vino, aceite de oliva, cereales, salsas y otros alimentos, y eran fundamentales para el comercio marítimo del mundo antiguo. Su presencia aquí nos recuerda la importancia que tuvo Tomis como ciudad portuaria y centro comercial durante la antigüedad. Y acá tenemos en la pared de este edificio un mapa de la región antigua de Dobroya, donde se muestran las ciudades más importantes como Dinogetia, Arrubium, Troesmis, Carsium, Capidava, Axiopoli, Ulmetum, Trofian Traiani, Heraclia, Ibida, Aegisus, Almirris, Argamun y otras que ya no se alcanzan a ver. Seguimos en Constanza, la antigua Tomis, y ya vimos el parque arqueológico Tomis. Ahora vamos rumbo al museo, no está muy lejos de aquí. Iremos a pie y observaremos la increíble colección de piezas arqueológicas que hay allá. Acompáñame. Caminando te puedes encontrar los restos de la antigua ciudad grecorromana, como estas columnas que están aquí tiradas en un parque. Por allá hay más esculturas, bases de columnas y cosas así. Más restos arqueológicos en la ciudad de Constanza. Ya estamos cerca del museo arqueológico y aquí en un pequeño kiosco hay un monumento a Rómulus y Remo. Y dice: yo soy aquí símbolo del pueblo latín romano, nacido de la herencia de los dacios, Carpatos, Italia y Roma, Hispania y Galicia, eternamente unidos como romances. Y aquí podemos ver cómo se combina la arquitectura moderna con la vieja. Y aquí observamos este edificio histórico que es el Museo de Arte Popular. Y aquí vamos sobre una calle que es como donde hay restaurancitos y es una zona comercial turística. Y ahorita vamos a ir al Museo Nacional de Arqueología e Historia. Muy tranquilo por aquí. Y aquí vemos cómo algunos de los edificios, las fachadas están fielmente inspiradas en el arte grecorromano. Y para allá más al fondo, donde se ve esa torre, es una mezquita. Y pues ya llegamos al museo. Es ese edificio grande que está al fondo. Lo vamos a visitar. Ya estamos a las afueras del museo, aquí en esta plaza en el centro. Y es muy bonita su arquitectura. Vamos a ver qué podemos documentar allá adentro. El Museo de Historia Nacional y Arqueología de Constanza fue inaugurado en 1912. Es el segundo más grande de su tipo en el país después del Museo de Bucarest. Su colección abarca objetos desde el Paleolítico hasta el siglo XX, si bien destaca la joyería, cerámica, estatuas y elementos arquitectónicos de la edad griega y romana, por lo cual estamos aquí. Y ya estamos por entrar al Gran Museo de Arqueología. Pero antes de entrar al museo, quiero grabar unas tumbas de piedra que hay acá afuera y más esculturas. Están justamente enfrente del museo. Y aquí las tenemos. Sarcófagos monolíticos de piedra con una función fúnebre.
Aquí podemos observar esta caja funeraria y más fragmentos de arquitectura como cornisas, algunas columnas y las cajas funerarias. El complejo arqueológico del museo se complementa en el exterior con un amplio lapidario, donde se observan esculturas, fragmentos arquitectónicos, lápidas con inscripciones y monumentos funerarios procedentes de la antigua Tomis y de su entorno. Entre las piezas más llamativas encontramos estos enormes sarcófagos de piedra. Su elaboración y decoración muestran la importancia que tuvo el monumento funerario para las familias de la época. Algunos presentan cubiertas cuidadosamente trabajadas y relieves con motivos ornamentales y figurativos. Estos sarcófagos no eran simplemente recipientes para los cuerpos, formaban parte de monumentos destinados a conservar los restos del difunto y mantener viva su memoria. Su tamaño, materiales y decoración podían reflejar la posición social y los recursos de quienes fueron enterrados en ellos, aunque no siempre es posible determinar quién fue exactamente su propietario. Pero para conocer realmente cómo eran estos enterramientos debemos entrar al museo. Allí encontraremos ejemplos de los objetos que acompañaban a los difuntos, restos óseos, piezas de indumentaria, adornos, joyería, objetos personales y ofrendas depositadas junto a los cuerpos. Todos estos elementos nos permiten acercarnos no solo a la muerte, sino también a la vida de quienes habitaron la antigua Tomis, sus costumbres, su identidad y la manera en que quisieron ser recordados. Y aquí vemos más cajas funerarias, estas de menor tamaño y menos decorativa. Pues vean el tamaño que tiene esta caja o sarcófago funerario, muy bien trabajado o esculpido. Y aquí vemos una caja funeraria que tiene el rostro de la persona cuando estuvo viva, una representación. Y aquí vemos los relieves decorativos de esta caja. Observamos una campana, una herramienta para sacar el metal ardiendo, una balanza, una lanza, un hacha y el rostro de una vaca o toro. Y la decoración de la tapa con motivos vegetales. Parecen los techos de pequeños templitos. Y miren cómo tenían su mecanismo de clausura o para proteger estas cajas que no sean abiertas, como vemos aquí. En secciones de metal. Más sarcófagos. Y aquí dice: buena suerte al perfectísimo y patrono de Tomis, la ciudad de Tomis, Aurelius Concil, y a la gente. Aquí estamos ante un árbol que se le nombra el árbol de la felicidad. Suelta un aroma muy dulce y agradable y tiene como estos pelitos. En el exterior del museo también encontramos lápidas y monumentos con inscripciones en latín, principalmente de la época romana. Algunas son epitafios funerarios que registran nombres, edades y relaciones familiares de los antiguos habitantes. Otras tenían carácter religioso dedicadas a determinadas divinidades. También existían inscripciones cívicas y honoríficas relacionadas con decisiones de la ciudad, personajes importantes o asuntos públicos. Estas inscripciones nos permiten conocer un poco más sobre la sociedad y las personas que vivieron aquí. Por ejemplo, leyendo las traducciones de las inscripciones, esta llama mucho la atención y dice así: Andris construyó este monumento funerario hábilmente tallado para su esposa fallecida, Kirill, para recordarla por la extraordinaria sabiduría que tuvo en el matrimonio y en la vida. El voto fue cumplido únicamente mediante el entierro, porque sabe que la memoria de quienes estuvieron antes que él florece para los restos mortales. También comprendió que el tiempo destruye todo, pero conserva esto, la gloria de los vivos y la virtud de los muertos.
Comenzamos el recorrido por el museo, donde observaremos piezas que muestran la vida y tradiciones del pasado grecorromano de Tomis. Destacan enormes ánforas y otras más pequeñas utilizadas para transportar líquidos, alimentos y mercancías, tanto en los hogares como en las embarcaciones que recorrían el Mar Negro. La cerámica incluye luminarias, vasijas, platos y ollas de uso cotidiano, además de piezas ceremoniales decoradas con llamativos diseños. También encontramos figurillas de barro que representan individuos, personajes y divinidades antropomorfizadas relacionadas con las creencias religiosas de sus habitantes. Sobresalen las piezas de vidrio como los platos, jarrones y recipientes finamente elaborados, algunos conservando sus hermosos colores. La joyería reúne piezas de oro y otros metales en anillos, colgantes y cadenas, algunas con piedras preciosas. También destacan objetos de metalurgia, entre ellos recipientes, jarras y grandes calderos. Así como elementos de defensa o ataque, como escudos, espadas, cascos, flechas y puntas de lanza utilizados en la guerra y protección de la ciudad. Pero uno de los conjuntos más abundante es el escultórico, con representaciones de divinidades, personajes y escenas mitológicas, además de numerosas placas y tablillas de piedra decorada. Entre ellas destaca esta representación de Hércules, junto con una lápida fraccionada que muestra una escena donde diversos animales aparecen junto a un cupido cazando. Pero sin duda y a mi parecer la colección que más impresiona de esta sala es el llamado Tesoro Escultórico de Tomis, descubierto el 1 de abril de 1962. El conjunto fue encontrado durante unas obras en el terreno de la antigua estación del ferrocarril de Constanza, cuando los trabajadores retiraron el terraplén de las antiguas vías y localizaron dentro de una fosa la cabeza de una escultura de mármol. Al continuar la excavación, los arqueólogos encontraron un conjunto excepcional de 24 piezas, formado por 8 estatuas y estatuillas, una edícula, 14 relieves y un pequeño altar de mármol. Entre ellas está Hécate, diosa griega vinculada con la magia, los cruces de caminos y el mundo de los muertos. Némesis, diosa grecorromana de la retribución y la justicia, representada en una edícula, un pequeño templo o altar. Isis, una de las grandes divinidades de origen egipcio, asociada con la magia, la protección, la maternidad y la salud. También encontramos a Fortuna y Pontos, divinidades protectoras de Tomis. Fortuna de origen romano relacionada con la suerte y el destino, y Pontos, personificación griega del mar. Mercurio, equivalente romano del griego Hermes, era el dios del comercio y protector de los comerciantes. Finalmente, apreciamos al caballero tracio, una figura heroica vinculada a las tradiciones religiosas tracias, muy extendida en los Balcanes. Su presencia junto a divinidades griegas, romanas y orientales demuestra la diversidad de cultos que coexistieron en la antigua Tomis. Pero entre todas destaca una figura verdaderamente extraordinaria, Glicón, el dios serpiente, representado con cuerpo de serpiente, hocico de carnero, orejas y cabellera humanas y una cola semejante a la de un león. La escultura fue tallada en un solo bloque de mármol y pertenece al siglo II después de Cristo. Su culto surgió en Asia Menor y estuvo asociado con Alejandro de Abunutico, quien presentó a Glicón como una nueva divinidad. Su culto llegó posteriormente a diferentes regiones del Imperio Romano. La diversidad de estas representaciones refleja la variedad religiosa de Tomis, una ciudad portuaria donde convivieron tradiciones grecorromanas, orientales y locales.
La función exacta del conjunto continúa siendo estudiada. Una de las principales interpretaciones plantea que pudo formar parte del inventario del culto de un templo, aunque esta propuesta no puede considerarse una certeza absoluta. También se ha planteado que las piezas fueron ocultas deliberadamente durante la antigüedad tardía, posiblemente en un periodo de profundas transformaciones religiosas. Después de casi 2000 años, este extraordinario conjunto volvió a salir a la luz, convirtiéndose en uno de los testimonios más importantes de la diversidad religiosa de la antigua Tomis. Pues eso fue un poco de lo que pudimos ver en el museo y quédate aquí para seguir viendo estas aventuras en Rumanía. Ahora nos vamos a la fortaleza Capidava. Después de recorrer el Museo de Constanza, dejamos atrás la costa del Mar Negro para adentrarnos en la Dobroya. Nuestro próximo destino nos espera a unos 75 kilómetros al noroeste, Capidava, una antigua fortaleza que aún hoy vigila las aguas del gran río Danubio. El camino nos lleva a través de una tierra de transición, la histórica Dobroya, encajada entre el Danubio al norte y al oeste, el Mar Negro al este y las llanuras que se abren hacia la actual Bulgaria al sur. Es un paisaje de fronteras naturales, un auténtico corredor entre mundos. Pues ya estamos en Capidava y ya nos instalamos, hicimos un nuevo amigo perro. Nos encontramos junto a un ramal del Danubio y a mi izquierda, en esa pequeña elevación que se ve, está la fortaleza Capidava, a la cual hemos llegado para documentar. Y aquí estamos con Rasto, así le puse, es mi amigo perruno de Rumanía. Rasto. Luego desde que llegué se hizo mi compa y aquí me va a cuidar él. Rato le voy a dar de cenar, ya le di unas salchichas. Ahí está el río Danubio y acá atrás está la fortaleza. Ahorita ya cerraron porque cierran a las 4, pero mañana vamos a entrar desde temprano y ahorita voy a darle la vuelta. No pude volar el dron porque hay mucho viento y no me va a dejar volarlo libremente como quiero, entonces yo creo que vamos a esperar para mañana volar el dron y ahorita vamos a explorar la parte de fuera de la fortaleza. Por fin, después de un largo viaje, he llegado al sitio, pero ya estaba cerrado, así que solo me quedaba esperar hasta mañana para poder ingresar. Sin embargo, mientras recorría los alrededores, me encontré con el custodio, el señor Mircea, quien amablemente me permitió entrar unos minutos para apreciar la fortaleza durante la noche. Sin duda una oportunidad afortunada que no podía dejar pasar, y como verán, aproveché para tomar videos nocturnos. Pues aquí estamos en la Cetatea Capidava y estamos con los custodios del sitio arqueológico. Vamos a acampar junto a la fortaleza. Ya prendieron las luces, se ve muy bonito.
La noche transcurre pacíficamente en esta lejana región de Rumania. Bajo la tranquilidad de este paisaje llega el momento de descansar, esperando que un nuevo amanecer dé paso a otra aventura. Al día siguiente nos dirigimos hasta la orilla del río Danubio para nadar en las aguas de uno de los grandes ríos de Europa y continuar descubriendo los paisajes que rodean esta histórica frontera natural. Vamos a echar nade aquí en el río Danubio junto a la fortaleza Kapidava. En este punto es donde vienen todos los locales a nadar, ya que el agua es tranquila. Ahorita está muy pacífico el río. Y es precisamente el Danubio el que da sentido a todo este territorio. Mucho más allá que un río, fue durante siglos una auténtica línea de vida y de defensa. A lo largo de sus orillas, Roma levantó una cadena de fortalezas, campamentos y puestos de vigilancia que funcionaban como una red continua de control. Desde aquí se protegía el imperio, pero también se observaba con atención constante cualquier movimiento de los pueblos guetas que habitaban la orilla opuesta. La presencia romana en Dobroya comenzó a consolidarse a finales del siglo I a.C., tras las campañas de Marco Licinio Craso entre los años 29 y 28 a.C. A partir de ese momento la región fue entrando progresivamente en la órbita de Roma hasta quedar integrada en el siglo I después de Cristo, dentro de la provincia de Moesia y más tarde en Moesia Inferior. Las antiguas ciudades griegas de la costa como Tomis e Istria no desaparecieron, sino que se transformaron adaptándose a un nuevo mundo romano que las conectaba con el resto del imperio. Al otro lado del Danubio se extendían los territorios de los guetas y los dacios. Para los romanos aquel era el espacio exterior a su frontera, un mundo que percibían como inestable y peligroso, aunque en realidad el río nunca fue una barrera absoluta. Hubo comercio, contactos, pero también incursiones y conflictos que recordaban constantemente la fragilidad de esta línea divisoria. La situación cambiaría de forma decisiva con las guerras de Trajano contra los dacios del 101, 102 y 105 al 106 después de Cristo, cuando Roma logró conquistar Dacia y empujar temporalmente su frontera más allá del Danubio. Es en este contexto de tensión, expansión y reorganización cuando surge Kapidava, construida a comienzos del siglo II después de Cristo sobre una antigua fortaleza guetodásica. Se alza en un punto estratégico del río, dominando uno de sus pasos naturales. Desde aquí los soldados romanos no solo vigilaban el afluente, controlaban el pulso mismo de la frontera. Y ahora nos adentraremos al sitio para descubrirlo en primera persona y conocer más sobre su historia. Al ingresar a la fortaleza nos encontramos ante un recinto rectangular que mide 105 por 127 metros de largo. Sus murallas tenían más de 2 metros de grosor y alcanzaban originalmente entre 5 y 6 metros de altura. La defensa estaba reforzada por 7 torres de 10 metros de elevación, 3 rectangulares, 2 con planta de círculo y otras 2 con forma de herradura. La fortaleza contaba con una puerta principal de 2.5 metros de ancho, orientada hacia el sureste, que comunicaba el recinto con el exterior. Al atravesar la muralla se observa que las excavaciones han sacado a la luz los muros de las guarniciones, los cuarteles y otras estructuras que evidencian la intensa actividad que tuvo el recinto. Aquí se han identificado grandes almacenes y espacios de venta de vino y alimentos. La fortaleza no solo fue un puesto militar, sino también un importante centro de abastecimiento y actividad económica ligado a él. La presencia de viviendas y espacios de uso cotidiano fuera de las murallas demuestra que junto a la guarnición existió una comunidad civil. El asentamiento exterior contó con zonas de ocio, baños termales y otras construcciones que reflejan la importancia que tenía el sitio.
La fortaleza romana cumplía una función clave. Los accesos que comunicaban las torres con el interior incluían pasajes abovedados de ladrillo, diseñados para el uso militar, aunque hoy están incompletos, permiten comprender el sistema defensivo y de vigilancia que tenía la fortaleza. Capidava se sitúa en un tramo estratégico del Danubio, sobre una ligera colina que permitía vigilar y controlar el tránsito fluvial, además de mantener comunicación con otras guarniciones cercanas. Contaba con un puerto desde el que partían tropas en caso de combate y llegaban embarcaciones con suministros y mercancías. Se ha identificado un muelle y zonas de almacenamiento junto al río. Así murallas, guarnición, almacenes, asentamiento civil y puerto formaban un sistema integrado en torno al Danubio. Sin embargo, la historia de Capidava es anterior a Roma. Su nombre es de origen getodacio y la evidencia arqueológica indica una ocupación previa al fuerte romano entre el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Fue bajo el emperador Trajano a inicios del siglo II después de Cristo, en el año 103, cuando se estableció aquí una fortificación romana durante las guerras dacias. En los siglos posteriores, Capidava fue destruida y reconstruida en varias ocasiones, mientras el asentamiento continuaba desarrollándose. Entre los siglos IV y V se levantaron nuevas estructuras, incluida una basílica romano-bizantina, reflejo de la expansión del cristianismo. El asentamiento siguió ocupado tras la caída del Imperio Romano hasta su abandono en el siglo IX tras invasiones nómadas. Posteriormente, en la época medieval, el lugar fue ocupado y fuera de las murallas existe una necrópolis correspondiente a este periodo. Lo que hoy vemos aquí es el resultado de décadas de investigación. Las excavaciones comenzaron en 1924 y desde entonces varias generaciones de arqueólogos han documentado sus fases de ocupación. Los muros actuales no son las estructuras originales intactas, sino restos consolidados, restaurados y en parte reconstruidos para facilitar su comprensión. Debajo se conservan distintas capas arqueológicas que permiten reconstruir su evolución histórica. Hoy en día, arqueólogos como el profesor Zeno Pinter de la Universidad de Sibiu, junto a sus colegas y estudiantes, continúan excavando nuevos sectores cada temporada. Cada campaña aporta nuevos datos, materiales, estructuras y restos aún enterrados. Capidava no fue solo una fortaleza romana, sino un sitio arqueológico con más de 1000 años de historia, desde la ocupación getodacia hasta la época romana, bizantina y medieval. Su historia está profundamente ligada al Danubio. Durante siglos el río fue su vía de comunicación, fuente de recursos y principal línea de defensa, conectando Capidava con el mundo romano y con el territorio más allá de su frontera. ¿Cómo estás, amigo? Yo sé que te lastimaste tu ala. Pobrecillo.
Pues me encontré un pequeño gavilán herido y voy a tratar de llevarlo al campamento a ver si alguien lo puede ayudar allá. Que lo lleven a algún veterinario o a algún lugar. Vamos a ver qué pasa. Lo iba a dejar a su suerte, pero voy a tratar de buena voluntad rescatarlo. A ver si allá donde lo voy a llevar al campamento, con los arqueólogos, ellos pueden contactar con algún veterinario o biólogo que se encargue de su cuidado, recuperación y posterior liberación. Y aquí vamos. Vas a estar bien, amigo, tranquilo. Si no te podemos llevar a ningún lado, te vamos a dejar otra vez. Pues ya pusimos al pequeño halcón en resguardo en esta caja con unos hoyos. Vamos a ver si mañana podemos contactar a alguien quien se pueda encargar de él, ya que ahorita es tarde. Y pues nos recomendaron que lo dejemos lo más tranquilo posible, a que descanse ahí y a ver qué pasa, esperemos sobreviva. Después de conocer Kapidava, nuestro camino continúa 27 kilómetros hacia el norte para conocer Harshova, donde se encuentra el sitio arqueológico de Carsium, otra fortaleza antigua que formó parte de la red de protección del Danubio en la época romana. Así que vamos para allá. Harshova es una ciudad ribereña situada en el margen derecho del río Danubio, en el distrito de Constanța, Rumania. Aquí se encuentran los restos de Carsium, una antigua fortaleza con una larga historia. Antes de convertirse en un puesto romano, esta zona estuvo ocupada por poblaciones guetodáceas, que perdieron este territorio ante las incursiones romanas y se desplegaron a la otra orilla del río o a posiciones más alejadas. La presencia romana se fortaleció en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. Posteriormente, durante el mandato del emperador Trajano, la posición fue reforzada y adquirió mayor importancia dentro del sistema defensivo romano del Danubio. Esto ocurrió en un momento decisivo para la historia de la región. En el año 101 después de Cristo comenzaron las guerras de Trajano contra los dacios, que llevaron finalmente a la conquista total de Dacia por Roma. Las fortalezas y puestos militares situados a lo largo del Danubio fueron reforzados para proteger la frontera y servir como puntos de comunicación y abastecimiento durante estas campañas. Carsium ocupaba una posición especialmente favorable. La antigua fortaleza ya se encontraba sobre una elevación natural junto al Danubio, desde donde era posible controlar el río y las rutas de comunicación. Su ubicación también permitía establecer contacto con otras posiciones militares situadas a lo largo de la frontera. Pero Carsium no fue únicamente una fortaleza. Alrededor de ella igualmente se desarrolló un asentamiento donde vivieron soldados y población civil. Durante siglos fue atacada por distintas incursiones, por los godos en el siglo III después de Cristo, por los hunos en el siglo V después de Cristo y finalmente por los otomanos en el siglo XIV después de Cristo. Fue reconstruida y transformada en diferentes ocasiones durante su larga historia hasta su destrucción total. Lo que podemos observar actualmente. Cuando visité Carsium en julio del 2024, el lugar se encontraba en pleno proceso de investigación y restauración. Los arqueólogos y especialistas estaban trabajando en la consolidación de los restos de la zona de acceso a la fortaleza. En esta parte podemos observar los muros de una estructura relacionada con la entrada desde el Danubio, donde llegaban las embarcaciones. La propia forma de la colina creó una especie de garganta natural de protección que conducía hacia el interior y la zona superior o hacia la área portuaria. En aquel momento todavía podían verse los andamios utilizados por los trabajadores de restauración. Actualmente estas labores ya han concluido, permitiendo apreciar mejor los restos conservados. En la parte superior de la elevación todavía pueden distinguirse restos de lo que fue una antigua torre romana, además de diferentes muros y estructuras que han salido a la luz gracias a las excavaciones.
También existen cavidades y espacios excavados en la propia colina que fueron modificados y utilizados como posiciones de vigilancia. La pendiente natural fue aprovechada y en algunos sectores modificada artificialmente para crear estos espacios defensivos. Lo interesante de Kärsium es que gran parte de su historia todavía permanece bajo nuestros pies. Las excavaciones no solo permiten descubrir muros, sino también las diferentes capas de ocupación que muestran cómo este lugar fue transformándose con el paso de los siglos. Hoy las ruinas de Hershova representan mucho más que los restos de una fortaleza romana, son la evidencia de un asentamiento que durante siglos estuvo ligado al Danubio, primero bajo las poblaciones locales, después como parte del sistema fronterizo romano y posteriormente durante las etapas bizantina y medieval. Una larga historia que, al igual que Capidava, no puede entenderse sin este gran río que durante siglos fue frontera, vía de comunicación y fuente de vida. Después de visitar Kärsium, continuaremos nuestro camino, esta vez alejándonos del Danubio para adentrarnos en uno de los paisajes geológicos más singulares de Rumania. Nuestra siguiente parada será la Reserva Natural de Cheile Dobrogei, situada a 55 kilómetros al sureste de Hershova. Desde ahí continuaremos hacia Gura Dobrogei, recorriendo una pequeña carretera que atraviesa un maravilloso paisaje. En estas reservas podremos contemplar rocas formadas durante el Jurásico, cuando la región se encontraba cubierta por un antiguo mar. Las calizas que hoy forman estas gargantas y relieves conservan las huellas de ecosistemas marinos que existieron aquí hace más de 150 millones de años, mientras descubrimos campos abandonados donde alguna vez florecieron ciudades antiguas, como la perdida Ester, una ciudad aún enterrada en el tiempo. Pero nuestro recorrido no terminará en este paisaje. Desde Gura Dobrogei, aproximadamente 20 kilómetros hacia el noroeste, llegaremos a Pantelimonu de Sus, donde se encuentran las ruinas de Ulmetun, un antiguo asentamiento que fue fortificado durante la época romana tardía. Así nuestro viaje continúa y nos llevará desde las profundidades del pasado geológico de Dobroya hasta los vestigios de las sociedades que millones de años después ocuparon y defendieron esta tierra. La Reserva Natural de Cheile Dobrogei, o Gargantas de Dobroya, se encuentra en la parte central de la región que lleva este mismo nombre, junto a la localidad de Cheile, en el condado de Constanza. Al llegar hasta aquí, el paisaje cambia considerablemente. Dobroya es conocida por sus extensas llanuras, muchas de ellas transformadas en grandes campos agrícolas donde predominan los cultivos de trigo. Durante los meses secos, estas enormes extensiones adquieren una apariencia casi esteparia y muy árida. Pero entre estas planicies sobreviven algunos espacios donde el paisaje natural ha logrado conservarse. Uno de ellos es esta reserva. La pequeña carretera que comunica el entorno de Cheile Dobrogei con Gura Dobrogei atraviesa la reserva. A medida que avanzamos, las extensas llanuras comienzan a dar paso a una estrecha garganta rodeada por colinas de formas irregulares, paredes de caliza, pequeñas depresiones y cavidades excavadas naturalmente en la roca. Una cueva. Vamos a visitar.
Aici dormeam preistoric. Lo que contemplamos aquí es el resultado de una historia geológica que se remota al Jurásico, cuando esta parte de Dobroya se encontraba cubierta por antiguos mares. Las calizas que hoy forman las gargantas se originaron en aquellos ambientes marinos. Y conservan fósiles y estructuras relacionadas con antiguos ecosistemas arrecifales. Con el paso de millones de años, la erosión y la acción del agua fueron moldeando el relieve kárstico que encontramos actualmente. Entre estas paredes aparecen numerosas cuevas y abrigos naturales, y aunque a primera vista podrían parecer simples formaciones geológicas, algunas de ellas guardan una historia mucho más reciente. Fueron utilizadas por el ser humano. Algunas fueron empleadas como refugios temporales, espacios de habitación estacional o incluso lugares relacionados con prácticas funerarias o religiosas. En algunas de estas cuevas se han encontrado evidencias de actividad humana de diferentes periodos. Estas gargantas no fueron únicamente un accidente del paisaje. Los valles y cursos de agua que atraviesan la región crearon corredores naturales dentro de las planicies del Dobroya, favoreciendo la presencia humana durante miles de años. Y mientras avanzamos por este pequeño camino entre las colinas, resulta difícil no imaginar que estas rocas y el interior de las cuevas fueron testigos del paso de algunas de las poblaciones más antiguas que habitaron la región. Pero nuestro camino por este paisaje todavía aguarda otra sorpresa. Cruzando estas colinas se encuentran también los vestigios de asentamientos antiguos. Mientras recorremos la reserva por esta estrecha carretera que une Keile Dobroyey con Gura Dobroyey, el paisaje cambia. Entre las colinas aparecen pequeñas mesetas y elevaciones separadas por los cauces de los arroyos. En medio de este paisaje se encuentran también un pequeño conjunto monástico, y muy cerca de aquí, una de las cavidades naturales más importantes de la región, la Cueva de Adam. En el interior de la cueva fueron descubiertas varias piezas de piedra relacionadas con un santuario dedicado a Mitras, una divinidad cuyo culto se extendió ampliamente por el mundo romano. Algunas de estas piezas se conservan actualmente en el Museo de Historia Nacional de Arqueología de Constanza, convirtiendo esta pequeña cueva en uno de los lugares donde mejor podemos observar cómo las antiguas creencias llegaron hasta los rincones más apartados de Dobroya. Al otro lado del arroyo se encuentran los vestigios de una población que durante siglos estuvo prácticamente olvidada, Ester Abad, también conocida como Ester o Ister. Su historia conocida comienza al menos en los primeros años del siglo XIV. Una de las primeras referencias documentales aparece alrededor de 1502, mientras que en 1538 encontramos una noticia mucho más clara. Durante la campaña del sultán Solimán el Magnífico contra el gobernante moldavo Petru Raresh, el ejército otomano atravesó Dobroya y pasó por esta población. Sin embargo, sería más de un siglo después cuando Ester aparecería descrita con mayor detalle. En 1652, el célebre viajero otomano Evliya Çelebi llegó hasta aquí y dejó una descripción extraordinaria de la ciudad. Según su relato, Ester contaba con alrededor de 1500 casas, numerosos comercios, posadas, jardines, viñedos y varias iglesias. Era una población predominantemente cristiana y formaba parte de la administración otomana de Babadaj. Çelebi volvió a pasar por la ciudad y volvió a referirse a ella como un asentamiento importante. Durante el siglo XVIII, Ester continuó apareciendo en mapas y relatos de viajeros, aunque poco a poco comenzó su decadencia. Con el paso de los años, aquella ciudad que alguna vez tuvo cientos de comercios y miles de habitantes fue perdiendo importancia hasta convertirse en una pequeña población. Para el siglo XIX todavía quedaba referencias a este lugar, pero después de la Primera Guerra Mundial el asentamiento terminó desapareciendo como población independiente y su antiguo territorio quedó incorporado a la localidad de Târguros. Hoy de aquella ciudad apenas quedan vestigios dispersos sobre el terreno.
Sin embargo, bajo estos campos y entre estas colinas permanecen los restos de sus calles, construcciones y espacios funerarios, recordándonos que este paisaje que hoy parece tranquilo y casi despoblado fue durante siglos escenario de una intensa actividad humana. Y precisamente hacia uno de estos lugares nos dirigiremos ahora, las ruinas de Ulmetum, otra huella del pasado romano de Dobroya. Continuamos nuestra aventura hacia Ulmetum, localizado a 20 kilómetros de la reserva Keile Dobroyei en la localidad de Pantelimonu de Sus. A medida que nos alejamos de la garganta, el paisaje vuelve a transformarse. Las colinas y la vegetación dan paso a las extensas superficies de trigo. La erosión producida por el agua, el viento y las actividades humanas han afectado estos terrenos, dejando expuestos en algunos puntos los vestigios que permanecen bajo la superficie. Y es que hace casi 2000 años este lugar ya estaba habitado. La arqueología ha demostrado la existencia de un asentamiento civil aquí, conocido como Ulmetum, al menos desde el siglo II después de Cristo. Una inscripción fechada alrededor del año 140 después de Cristo ya menciona a los habitantes de este poblado. Durante los siglos siguientes, Ulmetum fue creciendo hasta convertirse en un punto importante. Pero las transformaciones que sufrió el Imperio Romano hicieron necesario reforzar las defensas de muchos asentamientos de las provincias. Fue entonces, hacia finales del siglo IV o comienzos del siglo V, cuando se construyó la gran fortificación de Ulmetum. Su planta tenía una forma irregular, aproximadamente triangular, con unos 140 metros de ancho y 160 metros de longitud. La fortaleza estaba protegida por una impresionante muralla de unos 2,5 metros de espesor y contaba con 13 torres defensivas de diferentes formas y tamaños. Algunas eran circulares, otras rectangulares, y las que protegían las puertas tenían una forma semicircular. En su interior existieron edificios destinados tanto a la actividad militar como a la vida cotidiana, y una basílica cristiana que nos muestra cómo la comunidad fue adoptando esta religión durante la antigüedad tardía. Hoy sus cimientos apenas son perceptibles. Aquí vemos la planta de lo que fue esta basílica. Ulmetum también sufrió de los asedios que afectaron a la región durante los siglos V y VI. Durante el siglo V después de Cristo fue atacada en varias ocasiones por grupos hunos y sufrió importantes destrucciones. Posteriormente, durante el gobierno del emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo, la fortaleza fue parcialmente reconstruida y volvió a formar parte del sistema defensivo y administrativo del Imperio Romano de Oriente, conocido posteriormente como Imperio Bizantino. Finalmente, la ocupación de Ulmetum desapareció hacia comienzos del siglo VII. Lo que podemos observar actualmente son principalmente los cimientos de sus murallas y torres, las bases y muros de diferentes recintos, así como grandes rocas labradas. Pero entre estos vestigios sobresale una pared adornada con un relieve de una vasija con racimos de uvas y las grandes piedras trabajadas que funcionaron como soportes y bases de las construcciones. Estas ruinas permiten reconocer la magnitud de una fortificación que durante siglos protegió a las comunidades que habitaron esta zona. Las primeras excavaciones arqueológicas comenzaron en 1911 y desde entonces diferentes campañas de investigación han permitido conocer mejor la historia de este antiguo asentamiento y de las personas que vivieron aquí.
Hoy podemos apreciar este paraje y es inevitable ver las colinas áridas y no imaginar cómo pudo lucir este lugar hace siglos, con más vegetación y abundancia de agua, viñedos, campos de cultivo, jardines, casas y la monumental fortaleza. Las personas bebían vino y pastaban a sus animales. Sin embargo, a través de los siglos y de ocupación humana, hoy nos encontramos con los restos de lo que alguna vez fue, donde los locales guetas y romanos cohabitaron y que con el tiempo dieron origen al pueblo valaco que con el mestizaje siglos después formarían los orígenes del pueblo rumano. Sin duda esta región cuenta con una historia fascinante que la arqueología a través de los años se ha encargado de descubrir y revelar poco a poco. Son muchos los sitios que todavía nos faltan por recorrer, pero por el momento hasta aquí llega nuestro camino. Nuestra aventura por Rumania continuará en los siguientes videos, donde seguiremos recorriendo sus antiguos sitios arqueológicos, sus fortalezas y sus impresionantes paisajes naturales. Así que no te desconectes, acompáñanos en este recorrido por la historia y la naturaleza y síguenos por el camino ancestral. Pues ya estamos en la asociación de animales para dejar al halcón. Esperemos lo puedan salvar aquí. Asociación de Rehabilitación de Animales.